más cordial bienvenida a lo que es una pequeña plática de lo que es la aplicación de las Core Tools, mejor conocidas como lo que es las herramientas de calidad. Y pues bueno, mi nombre es Paola Silva Servidora. Yo soy egresada del Tecnológico de Querétaro y pues he trabajado 24 años en la industria automotriz. Ahora sí que he estado en empresas como, pues ahora sí, tanto de Tier 1, como ahora sí que he estado en todas, Tier 2, Tier 3, entonces conozco ahora sí que un poquito de todo lo que es la cadena también. Y pues también ahorita, como dijo Diego, ya estoy ahorita como auditor de tercera parte. Afortunadamente el año pasado, aunque estuvo un poco feo para muchos, si no es que para la mayoría, afortunadamente pues yo me preparé, como yo les decía, prepárense, prepárense y pues bueno, logré lo que es pues la certificación como auditor de tercera parte y estoy en una casa certificadora ya actualmente trabajando y pues bueno, ahora sí que estamos auditando. Ahorita las auditorías todas han sido vía remotas. ¿Por qué? Porque pues por lo mismo de la pandemia no la podemos hacer todavía presencial y simplemente lo estoy haciendo en seguimiento. Entonces, pues bueno, ahora sí que ahí vamos, ingenieros. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con lo que es la introducción y pues bueno, ahora sí que, ¿qué son las herramientas del Core Tools, ingenieros? Pues estas herramientas de Core Tools son, aquí puse un mensaje donde dice que a veces son indispensables para crear cosas que nos tocan en lo más profundo del alma. Porque en este caso no de nosotros, pero sí de la industria automotriz, porque donde más la utilizamos, afortunado o desafortunadamente, es en la industria automotriz. Entonces, los Core Tools son las herramientas de calidad, las cuales nos ayudan a validar que nuestro proceso y nuestro producto estén dentro de lo que nos especifican los clientes. Acuérdense que una de las entradas son especificaciones de los clientes. Entonces, ¿qué son especificaciones o requerimientos? Pues lo que el cliente espera de nosotros y esto nos los entregan a través de diseños, nos los puede entregar también a través de algunos formatos, de los portales, de algunos manuales, etcétera. Entonces, todo esto viene en base a qué, en general, a alguna especificación que ellos quieren que nosotros cumplamos. Entonces, ¿qué significa Core Tools? Pues Core significa núcleo o es el centro y Tools pues son estas herramientas. Entonces, como yo les estaba yo diciendo, muchas de las veces estas herramientas son el centro de una, ahora sí que de una gama de requisitos que nos pide, en este caso IATF, ¿para qué? Para poder lograr lo que nos están solicitando los clientes. Y esto también se conlleva o se lleva dentro de un sistema de gestión de calidad, que muchas de las veces tenemos que estarlo realizando día a día para poder realizar lo que es la planificación y el desarrollo tanto del producto como del proceso. Y además de que nos ayudan a medir y a controlar cada paso del mismo. ¿Por qué? Porque una vez que ya conozcamos esto, lo vamos a llevar a cabo para poder nosotros llevar dos cosas importantes, que es llevar los objetivos en tiempo y forma y tener lo que es eficacia y eficiencia, que es lo que nos está pidiendo hoy en día las normas. Todas las normas se basan en algo importante que es eso, eficacia y eficiencia. Entonces, las herramientas de Core Tools son lo que nos van a ayudar a obtenerlo. ¿Cuáles son las herramientas de Core Tools? Pues bueno, son lo que es el APQP, lo que es el PIPAP, lo que es el AMER, el plan de control, lo que es SPC o control estadístico y el MSA. Esas son las principales herramientas que debemos de conocer. Muchas de las veces no significa, ingenieros, que debamos de ser, vuelvo a repetir, expertos, porque la verdad es que no lo vamos a lograr. Nunca vamos a llegar a un nivel de expertise. ¿Por qué? Porque cada vez se va modificando. ¿Como cuáles, ingenieros? Pues ahorita la que se modificó, yo creo que ustedes ya lo saben, pues es el AMER, que ahorita ya tenemos una nueva versión, que es la primera edición, que es el AMER BDA, AIAG, y esa acaba de cambiar apenas el año pasado. Entonces, bueno, cambió en el 2018 y, no, en 2010, sí, en el 2018 y está apenas lanzándose, pero ya varias OEMs lo están pidiendo como un requisito.
Entonces, principalmente las que están en BDA. Entonces, es importante que ustedes lo lleguen a conocer. ¿Por qué? Porque voy a repetir, es un requisito del cliente y cuando es requisito, acuérdense que es algo obligatorio, lo tenemos que cumplir. Entonces, estas herramientas van dentro de lo que son algunos requerimientos de los clientes y eso ya vimos que los podemos obtener por medio del diseño o incluso hay manuales que nos entregan los mismos OEMs o los mismos proveedores. ¿Cuáles son los antecedentes de las Core Tools, ingenieros? Pues bueno, no sé si sepan que en 1982 lo que es el grupo Chrysler, Ford y General Motors fundan IAG. Si se dan cuenta, no tiene mucho tiempo, o sea, realmente es poco el tiempo que ellos empezaron a modificar las normas. ¿Y esto para qué? Pues para proporcionar lo que son soluciones que beneficien a lo que es la industria automotriz, ya que pues cada vez se está exigiendo más. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros también estamos cada vez más en cuestión de los análisis de riesgos, los tenemos que ir llevando en tiempo y forma para evitar que, pues obviamente nos lo pide, nos dice la MEP lo que es el riesgo a la salud o incluso a la muerte. Entonces, cada vez se están manejando y se están exigiendo más para evitar ese tipo de cosas. Entre el año 90 y 94, IAG publica los manuales de herramientas para la industria automotriz, o sea, por eso les digo que no tiene tanto tiempo, las cuales se han venido actualizando pues de manera constante y estas se llaman cortos. En el 94 se introduce la norma QS9000, por cierto, me tocó trabajar con ella en lo que es en la empresa Nestir. Ahí teníamos, nosotros estábamos certificados bajo QS9000 y yo estuve participando como auditor interna bajo esa norma. Entonces, imagínense, tampoco me siento tan vieja, pero pues finalmente sí me tocó trabajar bajo ese sistema. Y pues obviamente, ¿quién lo fundó? ¿Quién lo organizó? Pues los tres grandes, que es Ford, GM y Chrysler. Y en el 2002, QS9000 cambió a nombre de ISO TS 16949. Muchas de las personas me dicen, bueno, pero ¿por qué 16949? Pues porque fue el número que le dieron, que le otorgaron en ese momento el comité. No hay así como una explicación tan razonable como me gustaría darles, simplemente fue el número que se les dio. Es como QS9000, pues se le dio QS porque era el Quality Standard para lo que era la industria automotriz, porque ya estaba ISO 9000, entonces nada más para diferenciarlo le pusieron la Q. Entonces, realmente les voy a repetir, si se dan cuenta, no es algo así como que tan difícil de explicar. Y la certificación ISO TS era válida por 3 años y debía confirmarse anualmente por un auditor que esté certificado por IATF. O sea, IATF siempre ha existido, ingenieros. Simplemente ellos son la organización que mandaban pues a certificar o a implementar lo que era ISO TS. Y hoy en día ISO TS 16949 ya se reemplazó por IATF, o sea, se le quitó ISO TS y se le quedó como IATF y 16949 se le quedó el mismo número, pues ya nomás lo único que cambió fue la versión que fue la 2016. Acuérdense que esta cambió a raíz de ISO 9001, la versión 2015, que esa es la mamá de todas las normas, ingenieros. Ahora sí que si cambia ISO, cambian absolutamente todas. Estoy hablando IATF, estoy hablando de ISO 14000, estoy hablando de ISO 27000, estoy hablando de ISO 17000, o sea, todas cambian en automático cuando cambia ISO 9000. Y pues bueno, las herramientas de Core Tool fueron originalmente desarrolladas dentro de la industria automotriz. ¿Y esto por qué? Porque bueno, se dieron cuenta que pues obviamente lo que necesitábamos eran controles, porque acuérdense que lo que no se mide en general no se mejora. Entonces necesitamos medir para mejorar. Es como nosotros, ahorita todo el mundo pone ahí sus memes de que, ay, ¿cuánto ha subido de peso? Y que pues que ya nomás nos falta el arroz, que los tamalitos y bueno. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Se están pesando, se están midiendo. ¿Para qué? Pues obviamente una de dos, o por lo menos quedo como el año pasado o trato de bajarlo poco o mucho que he subido. Entonces es una forma de mejorar tanto para ustedes como de salud. Entonces es un ejemplo que les doy para que vean que la industria es exactamente lo mismo. O sea, necesitamos mejorar nuestros procesos y de esa forma
es como vamos a saber si estamos avanzando o no. Entonces, la industria automotriz es una de las que más se rige bajo estas herramientas. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nosotros estemos dentro del control. Y estas herramientas les llaman de calidad porque calidad, la palabra calidad no significa, pues, finalmente significa realizar las cosas dentro de las especificaciones e incluso mejorarlas, ingenieros. No significa, pues es el departamento de calidad. La calidad la hacemos todos, porque muchas de las veces incluso ahora sí que a mí me llegó a pasar que, pues es que tú eres calidad, no has hecho nada. No, a ver, espérame. O sea, no, yo no soy calidad, o sea, la calidad la hacemos todos, no nomás el departamento de calidad, y entonces ahí estamos un poquito mal en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes usan las Core Tools, ingenieros? Pues las Core Tools hoy en día ya las utilizan prácticamente casi todas las industrias, y si no las, incluso las pueden llegar hasta modificar. ¿A qué me refiero con modificar? Por ejemplo, la MEP de cuarta edición, hay empresas que me han tocado ir que lo manipulan. Obviamente, ¿a qué me refiero? Porque si ustedes se dan cuenta, las tablas, pues dicen, pues, ahora sí que partes por millón, o hablan de 1 por 1000, y eso pues no lo pueden utilizar, por ejemplo, una empresa que se dedique a la industria textil. ¿Por qué? Porque no es la misma medición. Pero lo que yo veo es que las tablas las modifican de acuerdo, pues ahora sí que se guían con lo que dicen las tablas de la MEP, y lo modifican de acuerdo a los requisitos de ellos o lo que ellos manejan. Y no está mal. ¿Por qué? Porque finalmente es una forma de que ellos estén controlando. Entonces, sí se puede hacer, pero siempre y cuando esté bien sustentable. ¿Por qué? Porque finalmente uno como auditor le va a preguntar, bueno, ¿en base a qué hiciste o modificaste esta tabla? Entonces te tienen que dar que creen datos estadísticos. Y ahí hay otra herramienta que es una de las más importantes, que es el SPC. Entonces, por eso siempre tenemos que tener datos que avalen pues los otros datos. O sea, no es más así por decir. Entonces, sí, ya utilizan más la industria automotriz, pero ya la mayoría ya lo están usando. Me tocó dar todavía al final en noviembre un curso para una industria que hacen ellos lo que son las redes de las frutas. ¿Sí las han visto, ingenieros? Que ya ven que ahí somos costalitos. Pues ellos se dedican a hacer este tipo de redes, y ellos me pidieron este curso de Core Tools, o me los pidieron. ¿Para qué? Porque ellos lo quieren es eficientar sus procesos. Y entonces, por eso les digo, y además también hacen planificaciones, y también además llevan un control estadístico. Entonces, lo único que querían era pues conocerlas un poquito más a fondo para poderlas llevar pues mejor. Entonces les digo que ya ahorita ya no está nada más para la industria automotriz, ya hay muchas empresas que también las están adoptando. Y pues bueno, ahora sí que, ¿qué nos ayuda o qué es lo que nos va a dar la Core Tools como conocimientos, ingenieros? Pues bueno, ahí van varias cosas. La primera es reducir la variación de los procesos clave con las cuales se van a proporcionar productos al cliente. Acuérdense que lo que queremos es mantener la variación, o una de dos, controlarla. Ándale, Daniela, Zarpillas, es correcto. Y inciso B, reducir el desperdicio generado en la cadena de procesos. Acuérdense que nosotros también somos parte de una cadena de suministro, la cual nos van a pedir controles, y a la vez nosotros a nuestros proveedores le tenemos que pedir controles. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. Acuérdense del pensamiento basado en el riesgo, que es lo que nos pide IATF. Todo el tiempo que tenemos que estar revisando que el riesgo que nosotros pudiéramos causar a nuestro cliente, pues no debe de ser el más alto, sino debe de ser controlado, y viceversa. El proveedor, el riesgo que nos puede llegar a causar si no nos entrega como nosotros le estamos pidiendo las cosas, pues también nos va a pegar tanto a nosotros como a nuestro cliente. Entonces, por eso es que tiene que estar muy bien entendido y encauzado para evitar estos riesgos. Y pues la otra, pues, y la más importante, es prevenir la generación de defectos, porque acuérdense que pues ahí podemos llegar a causar impacto, y ese impacto no va a estar pues nada bien. Y además de que todos nos cobran. Acuérdense que yo les digo siempre a las empresas, cuando tú ya trabajas en IATF,
Desafortunadamente o afortunadamente te van a cobrar absolutamente todo. Si te retrasas, te van a cobrar. Si mandas de más, te van a cobrar. Si no mandas de acuerdo a la especificación, te van a cobrar. Si no envías el tiempo y forma las piezas, te van a cobrar. Entonces, estamos hablando de ligas mayores. O sea, ya no estamos hablando de, pues, oye, dame chance y luego te lo... No. O sea, por eso es que existe un contrato que se llama PSW, donde desde un inicio que lo estamos firmando, así es como nosotros debemos de trabajar y por eso existe la famosa PIPAP, que esa es otra herramienta que ahorita vamos a revisar. Entonces, cualquier organización, vuelvo a repetir, se puede utilizar siempre y cuando lo sepan llevar y lo conozcan, ingenieros. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes conozcan la aplicación, no es nada más de, pues como que a mí me contaron, o como que voy a llevar un control XR y a ver qué pasa, porque también me ha pasado que voy a alguna industria y cuando yo reviso sus controles estadísticos, resulta que no los llevan como lo deben de llevar. Y pues cuando le pregunto al operador, porque acuérdense que el control estadístico no lo hace el ingeniero de calidad, lo hace el operador. Entonces, cuando yo le pregunto al operador por qué no está llevando, ahora sí que su estadístico correctamente, me dice, pues es que yo veo que viene aquí el auditor de calidad y pues ya ahí le mueve, pero realmente pues no sé ni para qué lo estamos llevando. Entonces, algo que también nos pide la norma es que debemos de bajar toda la información para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo. No nomás hay que hacer por hacer, también hay que saber para qué y por qué lo estamos haciendo. Y algunos beneficios, ingenieros, además de lo que ya lo hablamos, pues es que brinda un control dentro de los nuevos productos, porque acuérdense que esto es importante, tener lecciones aprendidas. Ayuda al sistema de gestión de calidad o control en lo que es la implementación de la planeación avanzada de la calidad. Ayuda al control de cumplimiento de requisitos específicos. Obviamente nos va a ayudar a prevenir fallas potenciales. Tenemos lo que es el análisis de riesgos dentro de los procesos, nos va a brindar metodologías en el conocimiento y acciones del producto y proceso y además de una confiabilidad para los instrumentos que estamos utilizando dentro de la manufactura y estamos hablando de los instrumentos de medición y obviamente pues mejora en el costo de la pobre calidad. ¿Por qué? Porque también es una forma de ir nosotros ordenando nuestros procesos. Y empezamos con la primera herramienta, ingenieros, que es la conocida como APQP, que se llama Advanced Process Quality Planning, que es la planeación avanzada de la calidad del producto. Esta es la primera herramienta. Bueno, les voy a dar un tip, ingenieros. Muchas de las veces, y a mí me ha tocado o me tocó, que tomaba cursos de Core Tools y nos daban las herramientas, pues primero APQP, luego nos daban SPC, luego MSA y al final luego PIPAB, luego nos daban controles estadísticos y terminaban con plan de control. Algo que les puedo decir de acuerdo a mi expertise es que aquí sí el orden sí altera el producto, ingenieros. Aquí sí tienen que tomar las Core Tools de acuerdo al orden en cómo vienen los manuales. ¿Cómo son los que vienen los manuales? Pues viene APQP, con plan de control, luego viene la MEP, luego viene MSA, luego viene lo que es el control estadístico y al final PIPAP. Entonces, ¿por qué sí es recomendable? Porque si te van a dar PIPAP la mitad, ya no vas a, o sea, va a llegar un momento en que te vas a perder y ya no vas a saber por qué te está pidiendo la mitad del curso un PSW y al final estás terminando con una gráfica Excel. Entonces, a lo mejor me van a decir, no, pero pues ya al final pues me explican, ¿no? Sí, pero la verdad es que a mí sí me gusta llevar una congruencia y cuando damos este curso, la verdad es que lo hacemos en ese orden, aunque a lo mejor organizaciones que primero hacen su APQP, luego llevan el AMER, porque así es, luego llevan el plan de control, pero me ha tocado organizaciones que lo llevan al unísono, o sea, a la par, hacen su APQP, pero ya están trabajando en el AMER y también está un equipo trabajando en el plan de control, entonces también es válido. Y hay personas o hay organizaciones en donde, pues, ahora sí que primero terminan toda la APQP, luego ya hacen el AMER, luego terminan y hacen el plan de control y así se van. Entonces, dependiendo de la organización en la que estén, es como el tiempo, pero cuando les enseñen los core tools, vuelvo a repetir, sí es recomendable que lo hagan en orden, porque les digo, ya me ha pasado que pues hacen
tienen como un relajo ahí, a mí la verdad eso no me gusta. Incluso pues trabajo yo en otras consultorías y yo me he peleado incluso con esas consultorías porque así lo tienen. Afortunadamente Diego sí me da la libertad de hacerlo, pero otras ya lo tienen y me dicen, no, es que así tiene que ser, y pues a mí ya eso ya les voy a repetir, a mí no me gusta porque me gusta llevar una congruencia. Pero bueno, aquí vamos a empezar con lo que es la planeación avanzada de la calidad, y esta metodología, ingenieros, es la que nos va a brindar ahora sí que el entendimiento de todos los requerimientos que el cliente te está solicitando, o ustedes como proveedores lo que le están solicitando en este caso a sus, perdón, ustedes como líderes a sus proveedores. Entonces tienen que saber qué es lo que está, y tenemos también que entender qué nos está pidiendo el cliente, porque muchas de las veces decimos que sí, pero no sabemos el alcance de nuestro proyecto, o simplemente por quererlo agarrar ya estamos diciendo todo que sí, y a lo mejor no tenemos el instrumento adecuado, o no tenemos, no tenemos lo que es un control estadístico adecuado, o nuestro AMEP no está bien diseñado, y entonces ahí es donde empezamos a tener las fallas. Y yo siempre les digo a todos, aunque te tardes, haz uno bien, pero hazlo y vas a ver que eso te va a ayudar a llevar todo lo demás bien. Entonces, ¿todo esto dónde va a venir? Pues dentro del contrato que te va a entregar tu cliente o tú a tu proveedor. Todo esto que estará ahí asentado, ¿sí? Y ahora, obviamente, esta metodología abarca 5 etapas. Estas 5 etapas, muchas de las veces piensan que la PQP es termina en un determinado tiempo y ya, no. La PQP se va llevando de la mano con las otras herramientas. Entonces también tengan cuidado, porque si ustedes les dicen, va a haber un curso a PQP, ¿qué crees? Que te tienen que dar entonces todas las herramientas, porque estas 5 etapas llevan lo que es la planificación, diseño y desarrollo del producto, diseño y desarrollo del proceso, validación del producto y proceso, y retroalimentación y acciones correctivas. Esta última, ingenieros, va a estar en todas las etapas. Déjenla subrayo. Esta tiene que ir en todas estas etapas que estuvimos hablando. Y entonces, por ejemplo, en planificación, si ustedes ya conocen un poquito del nuevo AMEP, y si no, no se preocupen, vamos a tener una plática del nuevo AMEP. Y aquí desde el nuevo AMEP, que es el BDA, IAG BDA, nos dice que desde la etapa de planificación tenemos que ir generando nuestro AMEP. ¿Por qué? Porque ¿qué es el AMEP, ingenieros? Acuérdense que el AMEP es el análisis y el modo de las posibles fallas potenciales. Entonces, desde planificación tú pudieras llegar a obtener o tener una falla potencial. ¿Por qué? Porque si tú desde ahí ya no planificaste a lo mejor las herramientas, o no planificaste alguna materia prima o algo, vas a empezar a tener fallas. Entonces, por eso es importante empezar desde ahí. Con la nueva metodología de la MEP te lo pide de esa forma. La cuarta edición no te la pide. Incluso acuérdense que el AMEP empieza prácticamente desde el diseño, que es en el AMEP de diseño, que es la segunda etapa de APQP. Los que llevan el diseño tienen que ir empezando a hacer su AMEP de diseño en la segunda etapa, y el AMEP de proceso va en la tercera etapa. Entonces, si se dan cuenta, las herramientas se van luego a repetir adhiriendo a la PQP. Entonces, cuando les digan que les van a dar un curso a PQP, pues es prácticamente todo. O sea, no puede ser nada más a PQP solito, porque no, o sea, entonces, ¿qué te van a dar? ¿Nada más cronograma o cómo? Pues tiene que llevar todo. Entonces, yo no, digo, se los digo para que ustedes sepan, y no, ahora sí que no se dejen engañar, por decirlo así. El beneficio de llevar una buena planificación avanzada, ingenieros, es, pues obviamente, dirigir los recursos para satisfacer al cliente, promover la identificación temprana de los cambios requeridos, evitar cambios bruscos, que eso, miren, ahora sí que llega a suceder. Incluso ya a veces a mí me llegó a pasar que ya teníamos el herramienta preparado, o el troquel, o el molde, o lo que ustedes quieran, y de repente el cliente decía, no, es que sabes que siempre sí mejor quítale la marca, o mejor si ponle tal marca, o mejor si ponle... Entonces, desafortunadamente, pues un refurbish de un molde o de un troquel sale caro, pero si el cliente le está dispuesto a pagar,
pues obviamente se le va a cobrar. O a menos que el proyecto sea muy bueno y sabes que te va a dejar muy buena utilidad, entonces casi se lo das junto con pegado. ¿Por qué? Porque pues es un proyecto de 3, 4 años que sabes que lo vas a recuperar. Entonces ahora sí que dependiendo, vuelvo a repetir, depende de lo que te estén solicitando. Y también nos ayuda, pues obviamente, a evitar cambios en último momento, que les digo que muchas de las veces, aunque lo quieras hacer, no se puede, porque muchas de las veces los clientes, pues ya les cambiaron o nos cambian en ese momento las especificaciones y pues ni modo, lo tenemos que hacer. Proveer un producto de calidad a tiempo y obviamente al menor costo. Entonces, el APQP es un manual de referencia, no de instrucciones, ingenieros. Es algo importante que ustedes tienen que saber, porque no da instrucciones específicas, pero sí proporciona los lineamientos y establece una terminología estandarizada. Entonces, es el único manual, ingenieros, que no tiene como formatos en sí. El AMEB, el plan de control, incluso lo que es MSA maneja formatos. Este es el único manual que no van a encontrar formatos. ¿Por qué? Porque un cronograma puedes hacer de acuerdo a como tú consideres, o incluso ya te lo puede dar tu corporativo, o a lo mejor en ese momento te lo entrega el mismo cliente. Entonces, no, aquí no van a encontrar formatos. Simplemente ustedes lo tienen que tener. Que esos son los que trajo. Y luego, igual que todo lo que es los manuales ingenieros, acuérdense que todos los manuales manejan ahora sí que cuatro cosas importantes, que es el ciclo de mejora de Deming, que uno de ellos es el actuar, o perdón, es el planear, el hacer, ahora sí que el realizar o evaluar, y el mantener o el actuar. Entonces, es importante que ustedes, déjenme, cierro el micrófono, no sé quién lo tenga. Ya lo cerraron. Entonces es importante que ustedes sepan que todos los manuales ingenieros empiezan con esta metodología, que es la metodología de Deming. Entonces todos te dicen cómo lo tienes que empezar a realizar, cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes que ir evaluando y cómo lo tienes que ir manteniendo. O sea, esta metodología, que es el ciclo de mejora, incluso la norma misma IATF también es un PDCA, pero grandote. Entonces, eso es igual, o sea, todo se basa en eso, ingenieros, o sea, no hay de otra. Y estas son las fases que yo les hablaba, ingenieros, es la planeación, diseño y desarrollo del producto. O sea, vuelvo a repetir, aquí en la planeación, si ustedes ya ven a MBDA, desde aquí ya lo tienen que llevar. O sea, desde aquí ya tienen que llevar la herramienta de MBDA, diseño y desarrollo del producto, lo que es AMEB de diseño. Lo que es diseño y desarrollo de proceso, pues ya se llevaría lo que es en la MEP de proceso junto con el plan de control, que es a lo mejor prototipos, el pre-launch, y luego aquí en validación del proceso de producto ya tienes que meter MSA, tienes que meter controles estadísticos, y en producción, pues no se diga, ya tienes que tener todas las herramientas ahora sí que involucradas. Entonces, todo esto es APQP, ingenieros, y una APQP te puede durar hasta 2 años. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el término de la APQP, ingenieros? ¿O cuál es la finalidad? Que tú corras, empieces a correr productos en serie, y ahora sí que en una producción masiva, y entonces si se dan cuenta, pues tú te puedes ir llevando un determinado tiempo aquí para que tú puedas llegar a esto. Y obviamente, cuando nosotros decimos, es que estoy en una PQP o estamos en lanzamiento de un nuevo producto, a esto se le llama eso, ingenieros. Esto es lo que ustedes tienen que estar haciendo. Obviamente, pues se le reparten, como yo siempre digo, las cartas a diferentes procesos, y obviamente pues va a estar ahí ingeniería, manufactura, ventas, compras, van a estar involucradas varias áreas o varios procesos, los cuales tienen que irse interrelacionando para llegar a esto. Esta es la meta, que son las producciones en serie. Entonces, para poder llegar a eso, pues les voy a repetir, o sea, simplemente desde el concepto o el inicio del proyecto, pues se puede tardar ahí unos 3, 4 meses, y en lo que nos entregan el diseño y así sucesivamente, se pueden llevar hasta 1 año, 2 años, dependiendo, vuelvo a repetir, del producto o del proceso. Y luego la siguiente herramienta, que es el plan de control, que viene dentro de la manual de APQP, es
ahora sí que es el que nos ayuda a controlar paso por paso, ingenieros, de nuestro proceso. Y acuérdense que el plan de control se tiene que considerar desde lo que es el área de inspección recibo hasta el área de embarques. A veces es prácticamente la misma, pero así es como tiene que iniciar. Porque incluso cuando yo he ido a auditar, muchas de las veces su plan de control nada más lo tienen en lo que es el proceso de producción y ya no me están controlando lo que es la entrada de la materia prima o el recibo de la materia prima. Y lo que te dice el manual es que tiene que ser desde que tú recibas la materia prima hasta el producto terminado. Entonces, y esto es algo importante y ahora sí que yo me lo tuve que grabar, ahora sí que hasta con Sandra en pocas palabras, porque yo me acuerdo que en una de mis entrevistas me preguntó precisamente un ingeniero, el gerente de calidad, que para qué servía un plan de control, y entonces yo le dije, pues para controlar, ¿verdad? Entonces me dijo, sí, pero ¿qué es lo que tienes que controlar? Entonces yo les digo, no se quiebren la cabeza, ingenieros, con que le contesten para controlar paso a paso el proceso de nuestro, ahora sí que de lo que es nuestro producto o servicio, ya están del otro lado. Porque si ustedes me dicen, no, pues para controlar, pues sí, pero ¿qué vas a controlar? Y entonces, por eso es que me aprendí mucho esta parte del plan de control, porque ahí me di cuenta que pues sí es importante saberse ese tipo de conceptos. ¿Y qué es lo que incluye un plan de control, ingenieros? Muchas de las veces incluye tres cosas importantes. La primera, ingenieros, que es cómo lo vas a hacer o con qué herramienta lo vas a hacer. La segunda es el tiempo, o sea, me refiero a la frecuencia de cómo lo tienes que realizar. Y la tercera, ingenieros, que es lo importante del plan de control, es tu plan de reacción. O sea, cómo vas a reaccionar si no está cumpliendo con lo que lo estás haciendo. Entonces, es importante el plan de control, pero esas son las tres cosas importantes. Entonces, también, ahora sí que grábenselo, que es, ¿qué me dice el plan de control? ¿Con qué lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que controlar? La frecuencia y mi plan de reacción. Entonces, apréndanselo porque eso es algo muy importante y muchas de las veces no lo saben, no me lo saben decir y eso es algo que sí tienen que. Entonces, y también el plan de control es algo importante que ustedes realicen por equipo multidisciplinario, porque muchas de las veces va a ser una persona, dos personas y ya los demás no están involucrados. Y cuando revisamos el plan de control y dice ahí team o equipo, pues vienen como cinco o seis personas y luego pues mañosamente nosotros los auditores, a ver, pásame a Pedrito que dice aquí de mantenimiento que estuvo aquí con ustedes en el plan de control y entonces cuando le pregunto a Pedrito creen que no sabe, entonces ahí te das cuenta o tú como auditores que realmente no lo hicieron por equipo multidisciplinar. Y yo entiendo, porque pues digo, finalmente yo también estuve en las mismas empresas que muchas de las veces no se pueden juntar. Pero entonces, digo, está mal que lo diga, pero pues si van a hacer las cosas mal, háganlas bien. ¿A qué me refiero con háganlas bien? Pues por lo menos dénselo a leer a Pedrito para que Pedrito sepa qué va a contestar cuando le pregunten. O sea, si a lo mejor lo hizo Rita, todo ella, porque pues ella es la encargada del plan de control, está bien, pero entonces dáselo a Pedro y dáselo a Juan y dáselo a los otros cinco personas que dicen que están en el equipo para que por lo menos se empapen de lo que dice. Porque aquí el error, ingenieros, es eso, que lo den a conocer y nada más lo conozca una sola persona y entonces ahí es donde nos damos cuenta nosotros que realmente no lo hicieron por equipo. Entonces, y también es muy enriquecedor porque a lo mejor Pedrito no participó, pero te dice, oye, ¿sabes qué, Lupita? Pues es que lo que tú estás poniendo aquí no es congruente porque yo no hago pues así el mantenimiento o yo no estoy considerando esto del plan de control y tú lo estás poniendo como que sí. Entonces es una forma incluso de que hasta se involucren. ¿Por qué? Porque ya se lo estás dando a conocer. Entonces, por eso les digo, a veces hay que saber hacer las cosas mal, pero bien. O sea, no es nada más hacerlas por hacer. Sí, y les digo porque pues así me pasa a mí. Muchas de las veces lo hacía yo sola y pues, pero ¿qué es lo que es lo que yo hacía? Pues yo le decía, oye, te dejo esto y antes de mandárselo al cliente, por lo menos échale una ojeadita y dime si estás bien, estás de acuerdo o no. Entonces ya sin querer queriendo ya se involucraban porque me decían, no, pues es que esto que estás poniendo no es correcto o esto no lo estoy haciendo así, lo hago acá y
empezaba yo a modificarlo y quieran o no, pues sí lo terminábamos haciendo por equipo multidisciplinario. Entonces, por eso les digo y les doy ese consejo para que hagan también. Y pues bueno, ¿cuáles son las entradas del plan de control, ingenieros? Pues la MEP de diseño, si es que lo tienen, lo que es el diagrama de flujo, que eso también, o el proceso de flujo. Entonces, esas son las principales entradas para poder nosotros realizar un plan de control. Y esas van a ser entradas para poder nosotros realizar lo que es nuestro AMEP o viceversa. También tenemos que tener el AMEP, como yo les decía, muchas organizaciones lo hacemos a la par. Hacemos el AMEP y hacemos el plan de control, o hacemos el AMEP y el AMEP es la entrada del plan de control. Entonces, es importante que ustedes tengan ya su AMEP o su plan de control. Entonces, el plan de control ya dijimos para qué. Y el propósito es ayudar a que la manufactura de productos pues tengan una calidad de acuerdo a los requisitos. Es una descripción escrita y resumida de los sistemas que estamos utilizando, como yo les dije, para lo que es el producto y el proceso. Y ahí incluye lo que les decía, las instrucciones desde recibo y en proceso y final. El plan de control, ingeniero, no va a reemplazar la información contenida en las instrucciones de operación detalladas. Ustedes ya quieren detallar dentro de su mismo proceso, entonces es cuando generamos las famosas instrucciones de trabajo, las instrucciones estándar de trabajo o las instrucciones de operación, o sea, lo que ustedes le llamen, pero cuando ustedes ya quieren detallar algo porque saben que el chico, el operador, le tiene que tomar más importancia, entonces el plan de control no te va a sustituir esa instrucción. Tú tienes que generar tu instrucción o tu alerta o a tu ayuda de calidad aparte. O sea, porque luego también lo que hacen en el plan de control es que me dicen, de acuerdo a ayuda visual. Sí, pero ¿cuál de todas las ayudas visuales? Y luego están mal realizadas las ayudas visuales. Y luego no me ponen número de ayudas visuales. Entonces ustedes, cuando lleven, me dicen, no, pues de acuerdo, ok, a ver, me puedes, y me dan un bonche de ayudas visuales, las cuales no están enumeradas, no están controladas, no dice específicamente para qué o por qué, y entonces cuando empezamos nosotros como auditores, vuelvo a repetir, pues a enchinchar, ¿verdad? Que eso no está bien, pero es la verdad. Y entonces, el plan de control, ingeniero, se puede realizar por medio de grupo o familias, o incluso por máquina o por proceso, depende de donde ustedes lo están trabajando. Porque si ustedes lo quieren hacer por producto o por número de parte, la verdad es que va a ser todo un rollo y va a ser más difícil controlarlo. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan por grupo o por familias. Entonces, ¿para qué? Para que tengan un mejor control del mismo. Y luego ya continuamos con lo que es el AMEP. El AMEP, pues ya sabemos que es el análisis de modo y efecto de la falla. ¿Y para qué nos sirve un AMEP, ingenieros? Acuérdense que hoy en día todo el tiempo estamos hablando de riesgos. Entonces, el AMEP precisamente a hacer el análisis de riesgos sobre nuestro producto y nuestro proceso y va a trabajar en la prevención del mismo, de todos los posibles modos de falla. Al igual que el plan de control se tiene que hacer por equipo multidisciplinario, no se puede hacer solo porque entonces yo no voy a ver o no voy a conocer lo suficiente en cuestión de algún modo de falla o incluso en algún efecto que pudiera obtener ese modo de falla. ¿Por qué? Porque yo no estoy pegada a la máquina, ustedes no van a estar pegados a la hora de descargar el material o a la hora de cargarlo o a la hora de poner su puesto. Entonces, como ustedes no van a estar en todos esos procesos, a lo mejor nada más solamente van a estar en uno o dos. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, si lo van a hacer mal, háganlo bien, en el aspecto de que, pues no puedo juntar a todo, pero entonces yo me traslado al área de inspección recibo y entonces le empiezo a hablar a mi compañero, oye, ¿qué pasa si llegara mal una etiqueta? O sea, ¿cuál sería el modo de falla? ¿Qué es lo que haces? Pues pues no sé, lo regreso al proveedor, lo etiqueto y lo pongo en cuarentena. O sea, ingenieros, algo que, bueno, se me estaba pasando, lo que es el plan de control, todo lo que es Cortul se tienen que hacer en piso. Incluso cuando damos este curso o cuando lo dábamos en presencial, recomendaba que fuera en piso. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de hacerlo. Si ustedes lo quieren hacer desde su escritorio o desde vía remota, no sé, no lo van a poder lograr porque no van a cachar precisamente todos esos posibles modos de falla. Ahora, no se puede porque estamos ahorita con esta cuestión. Entonces le hablo a la persona que yo sé que sí vive ahí
o sea, que está trabajando dentro del área de inspección recibo o dentro del área de metrología o dentro del área de producción. Y entonces me junto con él y le digo, a ver, ¿cuáles son, qué es lo que te ha pasado a ti o los modos de, pues esto, bueno, ¿y qué haces? Pues el otro. Y entonces todo eso lo voy describiendo dentro de mi AMEF y entonces ya después igual se los vuelvo a entregar y ya que ellos me retroalimenten. Pero si yo lo quiero hacer solo o sola, no lo van a lograr, o sea, me refiero, no van a lograr realmente los posibles y por eso volvemos a fallar. Y cuando tenemos un reclamo de cliente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Modificar el AMEB y el plan de control. Y si ustedes se dan cuenta, a veces son los mismos, las mismas fallas, los mismos errores, los mismos problemas, las mismas incidencias, pero ¿por qué? Porque no lo estamos haciendo, vuelvo a repetir, cómo se debería de hacer. Entonces, el AMER, al igual que el plan de control, también tienen su metodología, pero esa metodología la tienen que ir llevando de acuerdo a, vuelvo a repetir, el expertise que tenga la persona que te está retroalimentando. Y existen dos tipos de AMEPs, lo que es el AMEP de diseño y el AMEP de proceso. Dentro del AMEP de diseño, ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a lo que es el análisis de los componentes del diseño y además se enfoca en todos los modos de falla asociados a la analidad del componente causados por el diseño. Muchas de las veces no los llegamos a ver, porque muchas de las veces el AMEP de diseño queda o el cliente o la OEM o incluso ya lo que es algún proveedor de Tier 1 que sea fuerte como quienes, pues Continental, lo que es ZF, Brose, que ya tienen, ellos son diseñadores y además tienen no te lo van a compartir tan fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos son los que están realizando el diseño y la conceptualización del mismo. Entonces, lo que entregar a lo mejor son algunos requisitos que tú pudieras obtener para poder cumplir con tu proceso, pero el AMEP es difícil que te lo entreguen. Entonces, el AMEP de proceso, que ese sí eres el dueño tú lo tienes que hacer porque finalmente quien hace el proceso, todo el servicio eres tú. Entonces, tú es el que tienes que ir analizando el proceso igual, paso por paso, ir teniendo, ahora sí que conocer los defectos y efectos, o sea, y además todos los posibles modos de falla que pudieras obtener dentro de... ¿Y cuál va a ser tu entrada? Realizar el AMEP, el diagrama de flujo. Digo, ahorita me voy a adelantar un poquito, pero en el AMEP BDA, el diagrama de flujo juega un papel importantísimo, ingenieros. ¿Por qué? Porque dice que entre más detallado esté, mejor. Y yo me he encontrado con AMEPs que simplemente están muy y desde ahí por eso tenemos problemas en el AMEP, porque como están tan generalizados y esa es nuestra entrada para realizar así lo hacemos. Y entonces cuando llega a suceder alguna falla ya no la cachamos. ¿Por qué? Porque nos fuimos a lo general en lugar a lo particular. Entonces es lo que pide la metodología del nuevo AMEP, vete a lo particular, o sea, vete desmenuzando a los chicos. Entonces, o sea, los comento nada más para que sepan, por eso se modificó también el AMEP. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la mayoría se van a lo general. Y lo que estamos pidiendo es que precisamente veas todos los riesgos que tú puedes llegar a tener dentro de un AMEP. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para poder un buen AMEP, ingenieros? Pues bueno, vuelvo a repetir, conocimiento del proceso y de tu producto o del servicio, que conozcan los riesgos, identificar tus acciones tanto preventivas como correctivas. El AMEB es un documento vivo, en general, no es un documento que se guarde o que lo tengan resguardado bajo llave, o que lo tenga el gerente de calidad o el de sistemas, o que lo tenga el gerente de manufactura. No, ese tiene que estar en piso. Y el AME evoluciona a lo largo de cada etapa del diseño y del desarrollo del proceso. Además, puede usarse como solución de problemas. ¿Y cuándo se va a aplicar el AME? Diseños, en metodologías o procesos, en modificar diseños o procesos, en el uso de diseño o procesos en un nuevo ambiente, localización o aplicación, y además proporciona información de entrada para lo que es el plan de control, que era lo que yo les decía.
Ahora ya viene la siguiente herramienta, ingenieros, que igual para mí SPC no está bien conocida y no está como bien explotada esta herramienta por lo que es la industria en general. La verdad es que si supiéramos realizar un buen control estadístico dentro de nuestros procesos, nos ahorraríamos como no tienen idea, ingenieros. Muchas de las veces lo único que controlamos son las variables. ¿Y de dónde vienen las variables, ingenieros? Las variables se obtienen por medio de los instrumentos de medición, porque ustedes desde que están pesando, por ejemplo, la grasita que lleva a lo mejor alguna parte de tu componente, tú pesar la grasa por medio de ¿qué? De una báscula, ya sea digital o granataria. Entonces tú ahí te va a dar un dato, ese dato ya es que controlar o no, dependiendo, acuérdense que ahí sí del diseño o de tus características críticas del proceso. Y entonces esas variables son que ir controlando. La mayoría de lo que hacen, controla las variables. ¿Y por qué no controla los atributos, ingenieros? Hay gráficas para controlar los atributos, que son las gráficas NP, hay gráficas P. Entonces, muchas de las veces yo llego y les pregunto a las organizaciones, ¿por qué no controlas tus atributos? ¿Y saben qué me dicen? Se puede controlar. Claro que se puede controlar. Por eso les digo que no está bien explotada esta herramienta, porque solamente la mayoría de las organizaciones XR y hasta ahí, o rangos y promedios, o nada más. No ven, hay una gama infinita de drivers. Y entonces es importante, ingenieros, que ustedes conozcan muy bien el control estadístico, tanto para variables como atributos. Esta herramienta les ayuda también incluso para predicción sobre el desempeño de sus procesos, que son los famosos CAS y PPCAS, que es lo que nos llegan a pedir dentro del PIPAP de nuestros clientes. Entonces, vuelvo a repetir, esto es muy porque bajo esos aspectos el cliente considera si son apropiados incluso tus herramientales, tu maquinaria, tu diseño, tu gente. Entonces, todo eso te va a ayudar o todas estas variables te van a ayudar a tener un buen control estadístico. Perdón, ingeniero, ¿sí me escucho bien? Porque me mandaron un chat de que no se escuchaba. No, de repente se corta. Yo sí lo he escuchado bien, solamente muy poquito se ha entrecortado, pero por lo general en la mayoría sí. Ah, ok. Bueno, gracias. Y los gráficos de control se deben de basar en técnicas estadísticas, ingenieros. Estas técnicas estadísticas vienen dentro de este manual que es el SPC. Entonces, estas técnicas yo se las recomiendo. Este curso, digo, ahora sí que se los voy a comentar. Vamos a tener, como les dijo Diego, un diplomado de Cortus. El puro curso de control estadístico son 15 horas. ¿Por qué? Porque precisamente vemos todo ese tipo de diferentes gráficos que ustedes deberían de aplicar y que la verdad no lo están aplicando. ¿Por qué? Porque voy a repetir, la mayoría utilizamos XR o promedios y rangos y de ahí no salimos. Y la mayoría, ingenieros, tenemos lo que son también inspecciones 100%, que es por atributos, y eso no me lo están graficando. Simplemente lo único que hacen es que lo meten a un a un Excel y pues ya lo llevan así que el número de parte que les salió más defectuoso, pero yo les digo, ok, entonces ¿cómo lo estás controlando? O sea, ¿cómo estás controlando que ya no te salga más rebaba? ¿O cómo estás controlando que ya no salga opaco? O cómo, o sea, nada más llevas un estadístico de los defectos, más no me estás llevando el control. Y eso es lo que te ayuda precisamente a hacer P o NP. Entonces, todo eso ahora sí que se les muestra y se hacen ejercicios para que ustedes, ingenieros, lo implementen dentro de sus procesos. Entonces, SPC, vuelvo a repetir, tiene una clara ventaja frente a todos los métodos de calidad de inspección, sobre todo para que ustedes puedan prevenir y detectar o corregir incluso los problemas que pudieran llegar a tener dentro de su proceso. Además de que les ayuda a
La verdad es que muy notoriamente esos defectos. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo están controlando, o sea, el control estadístico te dice incluso cuando está metiendo mano tu operador a tu máquina, así a ese grado. El problema es que no sabemos interpretar los gráficos, esa es la verdad. Y el control estadístico o el manual te dice, aguas con esto porque esto significa que el chico o la chica le está metiendo mano o un sobreajuste o la pieza está teniendo variabilidad o la materia prima está viniendo mal. O sea, a ese grado te dice el control estadístico. Nada más que decir, tenemos que conocerlo para poderlo controlar. Acuérdense que lo que no se conoce no se controla y lo que no se controla no se mejora. Así de fácil y sencillo. Y además de que te va a reducir el tiempo, en cuestión de retrabajos, en cuestión de paros de línea, y entonces obviamente eso que te va a ayudar a tener una mejor calidad y va a bajar los costos de no calidad. La siguiente herramienta, ingenieros, que es MSA, el Mission System Analysis, que es el análisis de los procesos de medición. Esta va muy de la mano con SPC, ingenieros. Ya que esta herramienta precisamente habla de los instrumentos de medición que tú tienes que utilizar para poder tú liberar desde tu materia prima hasta tu producto terminado y obviamente durante tu producción. Entonces, aquí vienen tres cosas importantes. Vienen estudios donde uno de ellos te va a decir que es RIR Vanova, te va a decir si tu operador está entrenado, si tiene la habilidad y además si tu instrumento está dentro de especificación o de calibración, así como lo que son las piezas, la variación de entre pieza y pieza. Entonces, es importante que sepan por qué, ingenieros. Muchas de las veces el MSA se lo dejan al metrólogo y no, ustedes como ingenieros también lo tienen que saber interpretar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes auditan, van solos, por lo general, no les mandan al metrólogo. Entonces, ustedes cuando ven un RIR, lo que a mí me ha tocado o me llegó a tocar ver es que solamente se van contra el resultado y si dice que el resultado es el 8.5, dicen, ah, está bien, sí, pero ya no se fueron más, vuelvo a repetir, ya no se fueron a las otras variables. Acuérdense que al final te pondera o te saca un promedio, ingenieros, pero entonces tú ya no te estás fijando, por ejemplo, en la variación de operador, o ya no te fuiste a la variación de parte por parte, o ya no te fijaste en la variación del instrumento. Entonces, obviamente esas tres lo que hace el sistema, llámese como se llame, o hasta Minitab, lo que hace es que lo promedia y te saca ese promedio, y ese promedio puede caer entre 1 y 10, que es lo que dicen las reglas de MSA. Si no pasa del 10%, estás dentro de. Entonces, si tú ves que está dentro, pues tú lo aceptas, pero ya no revisaste lo demás. Mejor hubo algo ahí que salió más alto de las otras y a la hora de hacer el promedio, pues ya se ajustó. Pero entonces, donde tú tienes como auditor, tienes que verificar por qué saltó esa variable y que te den una muy buena explicación para que tú estés convencido de si lo pasas o no lo pasas. Eso es ahí de muchas de las veces, a lo mejor ustedes no entienden a los auditores de que, oye, pero pues si mi estudio dice que estoy bien, ¿por qué la auditora o el auditor me está molestando y me dice que, pero hágame esto y muéstrame? Pero porque nosotros nos estamos yendo a eso que les estoy diciendo, ingenieros. Algo saltó ahí y ya lo vimos y entonces ya no te voy a decir porque yo necesito que me justifiques por qué lo pasaste. Aunque el promedio me diga que está dentro de, pero ahí hay algo, una variable que me está saltando. Entonces, el MSA para eso sirve, para que nosotros, acuérdense, ingenieros, uno de los delitos más importantes dentro de IATF o dentro del sistema automotriz es que si ustedes llegaran a liberar o evaluar un equipo, un punto o un servicio con un instrumento fuera de, ahora sí que de especificación o de calibración, no os armen, ahora sí que lo que se arme. Ese es un delito mayor y eso sí es hasta para ahora sí que le llaman hold. ¿Por qué? Porque obviamente imagínense, si ustedes tienen un instrumento que o no está calibrado y así liberaron todo su producto, su proceso, y le llega, por ejemplo, a Ford, o le llega a GM o a Honda o a la que ustedes quieran, entonces imagínense, no va a ensamblar
o simplemente no va a empotrar bien, o simplemente no va a cumplir con lo que se le estaba solicitando. Y si ustedes ya mandaron así 5 o 10 contenedores o más, imagínense el lío que se van a meter. Y eso se puede llegar a causar una demanda, pues obviamente mayor. Entonces, por eso es muy importante, vuelvo a repetir, que conozcan lo que es una calibración, una verificación, que todo eso viene dentro del manual, porque son dos cosas totalmente diferentes. Incluso cuando yo llego y pregunto a las empresas, ¿calibras? Porque aquí dice la etiqueta, pues calibrado por empresas Patito SADCB. Ah, sí, es que lo calibramos aquí adentro. Ah, caray, le digo, ¿a poco tú tienes las 17.5? Pues a mí me dijeron que no tenías, que eso lo haces por fuera. Ah, no, pues sí, pero es que, sí, o sea, es que lo mandamos a calibrar afuera, pero aparte le hacemos una calibración y entonces, aguas, ingenieros, porque no. Para que tú puedas calibrar tienes que tener una certificación que es bajo la 17.025. Entonces, es prácticamente lo mismo, la pequeña única gran diferencia es que una está como controlada y la otra no. Entonces, es por eso les digo aguas, porque tienen que haber ese tipo de conceptos que vienen dentro de MSA. Y los estudios que comprende MSA, pues son sesgo, lo que es linealidad, estabilidad, repetibilidad y reproducibilidad, que son los famosos Rs y Rs. Y obviamente es conocerlos. Los tres primeros ingenieros, que son sesgo, linealidad y estabilidad, son raros que te lo pidan. Sí te lo piden, pero son raros. Y además esos lo tienen que hacer ahí sí el metrólogo, pero lo que es repetibilidad y reproducibilidad, los famosos Rs y Rs, eso lo tiene que saber hacer, pues prácticamente tanto el operador como el ingeniero de calidad y obviamente el metrólogo. ¿Por qué? Porque son como los estudios universales. Entonces, el manual MSA pues también está desarrollado por IAG. Esto, pues vuelvo a repetir, es sobre sistemas de medición, sobre lo que es un gauge, sobre lo que son patrones y lo que puedes, y ahora sí que conocer lo que son las medidas, porque también ahí va la otra. Acuérdense que ya en las medidas ya utilizamos lo que es el Sistema Internacional de Medición, que es el SI, y muchas de las veces, por ejemplo, como lo que es nuestro país vecino, que es Estados Unidos, siguen utilizando el sistema inglés. Entonces, ahí tenemos que saber hacer bien la conversión, porque si nosotros no estamos obteniendo por medio de un instrumento de medición lo que nos está pidiendo las milésimas de unidades, tenemos que tener cuidado, o una de dos, o lo cerramos o lo dejamos abierto, y eso depende de las tolerancias. Entonces, vuelvo a repetir, tienen que conocer lo que son las calidades de las mediciones, no es nada más medir por medir, o sea, todo tiene finalmente un porqué y un para qué. Y, pues bueno, el sistema de medición, acuérdense que aquí afortunadamente en Querétaro, para los que estamos aquí, tenemos lo que es el CENAM, que es el Centro Nacional de Meteorología, que por cierto yo trabajé ahí. Por eso es que conozco de todo esto de sistemas de medición. Y pues ahí lo que hacen es que ahí sí calibran, pero lo que calibran la trazabilidad. Acuérdense que todos nuestros instrumentos tienen que estar trazados, ingenieros. Y esta trazabilidad tiene que estar, nosotros como laboratorios industriales, trazabilidad a laboratorios secundarios, y el laboratorio secundario tiene que tener la trazabilidad hacia el laboratorio primario. El único laboratorio primario aquí en México es el CENAM, el Centro Nacional de Meteorología, y ese, ¿quién lo rige? La EMA. ¿Qué es la EMA? La Encargada de Acreditación. Hay algunos otros laboratorios que también están muy a la par de la EMA, que es, por ejemplo, Johnson Perry, y hay algún otro laboratorio, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Son otros laboratorios que trabajan bajo la 17.025, que es aquí en México es la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditación. Entonces, todo esto ustedes lo tienen que conocer. ¿Por qué? Porque igual ya me he encontrado cuando yo estar con certificados que no tienen la validación de un laboratorio primario o bajo una entidad que ya sea la EMA o Perry Johnson, y entonces pues yo les pregunto, entonces, ¿qué laboratorio es o a dónde lo estás mandando? Entonces tienen que saber todos esos conceptos, ingeniero, porque es importante para lo que es la liberación tanto de su producto como de su proceso. Y luego ya viene la famosa herramienta PIPA, ingenieros, que
es la de conservación de partes de producción. Esta herramienta en conjunto a todas es la que nos va a ayudar a facilitar el proceso tanto de identificar y entender cuáles son los requerimientos tanto de los clientes como lo que nosotros necesitamos a los proveedores. El PIPAP tiene 18 puntos, 18 requerimientos, más los que nos pueda llegar a solicitar el cliente. Incluso puede ser un PIPAP de 20 puntos, de 23 puntos. Ahora sí que los legales o los que nos está pidiendo PIPAP son 18, son los que tenemos que cumplir. Y estos solo deben de estar, ahora sí, en algún documento que ustedes manejen para podérselos entregar ya sea a nuestro cliente o el proveedor hacia nosotros. Y obviamente el PIPAP es, ¿quién lo maneja o quién es el que lo tiene que llevar? Pues bueno, hay organizaciones que tienen su área de PIPAP, si es el que se encarga de llevar, recolectar toda esta información para el cliente. Y en el caso de proveedores, quien lo realiza o es el mismo de compras o los famosos SQA o SQD o SQE. Entonces ellos solo dejan los PIPAPs. Pero lo importante de esto, ingenieros, es en alguno de estos puestos que acabo de mencionar, es que sepan cuáles son los 18 puntos. ¿Por qué? Porque si les llega a hallar o no llegan a saber bien, entonces están ustedes autorizando tanto a un proveedor mal o viceversa, les están autorizando a ustedes algo que está mal. Y acuérdense que lo que se firma al final es el famoso PSW, que es un contrato legal. Una vez me preguntaron, y dijeron, oye, ¿y conoces a alguien que se haya ido a la cárcel por haber firmado mal un PIPAP? Pues mire, la verdad es que no, pero sí es importante que usted, ahora sí que lo conozcan, lo revisen, y si no, y si tienen dudas, ingenieros, por ejemplo, en el caso de los controles estadísticos o de MSA o algo así, pues llévenselo a la persona que ustedes, ahora sí que al experto técnico para que les dé esa retroalimentación. Entonces es muy importante que ustedes conozcan estos 18 puntos para que no la vayan, ahora sí que no vayan a omitir ninguno. El primero, y aquí está, ingenieros, es el registro de diseño, o sea, el diseño en realidad en sí, lo que les entrega el cliente. Si hubo algún cambio de ingeniería, ustedes lo tienen que documentar durante el trayecto de la PQP hubo algún cambio, y si no, pues entonces no se pone nada. Lo que es la aprobación del cliente, el MEP de diseño si es que existe, si no, pues entonces se pone ahí que no existe o, no, o lo tiene el cliente. El diagrama de flujo tanto del proceso, la MEP de control, los estudios de análisis de medición, que en este caso puede ser los RCRs o algún estudio que te especifique. Por ejemplo, GM si te pide estudios de linealidad, de estabilidad, ellos sí te lo piden más los RCRs, porque estuve trabajando en ZF en direcciones y ahí no, por eso se los comento. Resultados dimensionales, que finalmente es el full layout de toda la pieza, o sea, todas las mediciones de todo el diseño. También viene lo que es el resultado de pruebas de materiales y desempeño. Digo, si es que lo tienen, y si no, si lo llegara a tener el corporativo, tienen que pasar una copia a ustedes y adjuntarlo ahí. Estudios iniciales de proceso, que son los famosos CPK o PPKs. Ahora sí que también lo que el cliente te puede pedir los dos o te puede pedir más. Documentación de los laboratorios calificados, que era lo que yo les decía, todos los certificados de laboratorios que ustedes están. El reporte de aprobación de apariencia, si es que aplica, ingeniero, si no, pues entonces no. Muestras del producto, o sea, son lo que son las famosas piezas PIPAPs que mandamos con el cliente. Igual, ingenieros, acuérdense que el manual de PIPAP te dice que dependiendo de lo que te pide, ahora es que lo que te diga el cliente, pero puedes entregar una corrida completa o la cantidad que te pide el cliente. Hay clientes que nada más te dicen, no, pues mándame 300 piezas o mándame 100 piezas. Ahora sí que dependiendo ahora sí que de lo que ustedes ahí puedan, ahora sí que organizarse con el cliente. Muestras patrón en caso de que también te lo requiere el cliente. Ayudas para verificación, que son las famosas ayudas visuales. Registros de cumplimiento con los específicos de los clientes y lo que es el famoso PSW. Entonces, estos son los 18 puntos mínimos que te pide PIPAP para que tú puedas cumplirlos. Obviamente te puede llegar a pedir más, ingenieros.
Entonces ya depende ahora sí que de cada cliente y lo que ustedes pidan. Entonces, esto es un poquito o les queríamos platicar esto de lo que es los Core Tools, porque vuelvo a repetir, los Core Tools son muy amplios. La verdad es que no necesitan ser expertos, pero por lo menos sí conocerlos y sobre todo o acercarse a la persona que ustedes crean que les pueda ayudar para que lo conozcan. La verdad es que es algo que a menos a mí me ha ayudado mucho, me ayudó mucho y ahorita que estoy como audita, pues obviamente me ayuda mucho más. ¿Y cómo es que los conocí o cómo los empecé a desarrollar? Pues haciendo auditorías tanto internas como externas, ingenieros. O sea, yo no sabía, por ejemplo, qué era un mantenimiento preventivo, pero pues ahorita ya sé lo que es un mantenimiento preventivo. ¿Pero por qué? Por de tantas auditorías que empecé a hacer, tanto internas como externas. Entonces, y yo estuve muchos años en metrología, también trabajando, y de repente levantaba la mano y yo les decía, oye, pues te ayudo a liberar el producto porque yo quiero aprender. Entonces, algo que les puedo sean pues un poco metiches en la misma organización. Yo sé que hoy en día vivimos al 1000 por hora y a veces me dicen, pues es que apenas si puedo con lo mío, pues que si tienes sed de aprender y sed de conocer, pues no hay más que estirar un poquito más el reloj y a lo mejor poner un poquito de más de ti, conocer de todo esto un poco, porque la verdad es, vuelvo a repetir, al menos yo me encanta todo esto de las cortos, porque son viéndole sacar provecho, la verdad sí nos ayudan y nos ayudan mucho. El problema es que muchas de las veces no las llegamos a conocer. Ingenieros, déjenme leer algunas de las del chat que llegaron. Ah, me dice Gabriel, ¿puedo verificar mis instrumentos? Sí, Gabriel, o sea, sí los puedes verificar e incluso debes de, no puedes dejarlos de verificar. Dependiendo de qué tanto es el uso que tú tengas de tus instrumentos, es como lo tienes que realizar. Entonces, la verificación es por ley, o sea, no tienes que dejar de verificarlo. O sea, la calibración incluso la puedes hacer cada año, ahora sí que cada 6 meses, pero la verificación prácticamente la tienes que hacer incluso diario, dependiendo del uso de tus instrumentos. Y me dice Miguel Ángel Nieves Mendoza, un auditor de IATF, nos comentó que mientras tengamos patrones trazables a SNAM, un proceso documentado de calibración y obviamente condiciones controladas, sí podíamos considerarlo. Pero tienes la certificación, Miguel Ángel, porque aquí en el 7152 de trazabilidad y las mediciones, sí te dice explícitamente la norma que el laboratorio externo tiene que estar, o el laboratorio interno tiene que estar trazable ante 17.025. Entonces, aguas con lo que te digan, porque digo, yo lo que hago es que siempre, lo que me hago es que me voy contra la norma, porque finalmente la norma es la que nos dice los test. Entonces, no te confíes porque si te dice tal cual texto el 71531, te doy el punto de la norma 71. Si no, vete el 7153 que habla sobre requisitos aplicables al laboratorio y te va a decir textual que verificaciones no hay problemas, pero si tú ya quieres considerarlo como calibración tu laboratorio, tienes que tener la norma 17.025 e incluso te dice que para laboratorios industriales es optativo, para laboratorios externos es obligatorio. Entonces, nada más te lo comento porque no es así, ¿eh? O sea, no sé por qué te dijo eso, pero no es así. ¿Cuántos niveles de pipa existen y cuáles son sus diferencias? Son 5, el primer nivel te pide nada más lo que son piezas de muestra, lo que son de acabado y el famoso PSW. Eso es lo que te van a pedir. El segundo te van a pedir algún requisito que te pide el cliente más lo que es el PSW. O sea, puedes, pues si el cliente te dice, no, pues yo nomás quiero el dimensional y mándame 2 piezas de muestra, pero el PSW va a ir en todos, ingeniero, en los 5 niveles, de una vez te lo digo. Y el nivel 3 es el más completo porque tienes que cubrir los 18 puntos más mandar piezas muestras. Y acuérdate lo que les comenté, las piezas muestras son dependiendo del requerimiento del cliente. Luego viene la cuarto, que es el cuarto nivel, que ya te pide lo que es las piezas muestras, más algunos otros requisitos del cliente, más el famoso PSW. Y el quinto es
todos los puntos del TIPA, los 18 más los que te pide el cliente, pero además te lo va a calificar en sitio, o sea, va a ir a hacer la verificación del cliente en sitio, ya sea tu cliente o en este caso, pues o tú al proveedor. Entonces, este es el más canijo porque pues obviamente ya, incluso hay clientes, a mí me tocó con Continental, él estuvo hasta que liberábamos la pieza totalmente, entonces echó 2 días ahí revisando. Entonces, aguas con el 5 porque es el más, para mí es el más difícil. Y Javier, sí, creo que Diego les va a mandar esta presentación, ¿verdad? Perdón. Sí, a todas las personas que lo requieran, en el mismo correo, cualquiera de los dos correos que les mandamos, tanto el de confirmación como el de acceso, se les enviaron el día de hoy, sobre ese nos mandan un correíto solicitando la presentación y se las mandamos en PDF, sin ningún problema. Y Gabriel me dice, ¿algún instrumento de calidad para llevar a cabo mi verificación y me sirve para... mira, existen ya paquetes, Gabriel, existe lo que es el Gaze o el Gaze Pack, que son los paquetes que yo conozco, son software, los cuales te ayudan a llevar toda la verificación de todos. No nomás te ayuda con la verificación, te ayuda incluso con las calibraciones, te ayuda con los estudios MSA y te ayuda también al control de tus instrumentos en toda la organización. Obviamente, igual que cualquier otro software que estamos hablando de tipo SAP o eso, pues sí sale un poco caro, pero la verdad es que son bastante amigables, porque incluso ya te voy a repetir, ya hasta incluso ellos mismos tienen una impresora donde te imprime todos los datos de tu instrumento y ya no tienes que estarlo haciendo a mano o estar haciendo las etiquetitas en Excel o algo así, o sea, ya todo te lo da, entonces la verdad son... Sí, vuelvo a repetir, sí son software caros, pero la verdad son los más conocidos, son los más amigables. Yo los dos los he manejado y la verdad es que cualquiera de los dos que ustedes quisieran comprar, pues te lo recomiendo ampliamente. Y no sé si tengan algunas otras preguntas, ingenieros. No, Paula, muchas gracias. Sí, Gabriel, mira, se llama, te lo voy a escribir para que lo tengas. Se llama Gauge Track 1 y el otro es el Gauge Pack. Prácticamente se oye igual, pero sí son diferentes compañías. ¿En los cuartos si están los audífonos de tu mamá? No, yo creo que están en la... Sí. Entonces aquí tenemos estos dos, son los que yo te recomiendo. Incluso existen, te dan una, pues igual que todos los paquetes, te dan un tiempo de gracia, te cuenta 15 días para que lo utilices y ya si te gusta, pues obviamente lo compras o no. Pero cualquier demo, y el demo la verdad es que está bastante bien, ahí te puedes dar cuenta pues del alcance de los mismos softwares. No sé si alguien más tenga alguna duda, ingenieros. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dime, Efraín. Bueno, ya hablando acerca de la esencia de los core tools, más que nada, parte de es controlar. Hay algunos procesos que todavía siguen siendo manuales, artesanales, por así decirlo. ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes para ese tipo de procesos que no son tan automatizados, por así decirlo? Muchas gracias. Hola, Inge. Fíjate que no, ahora sí que yo creo que hay un mal entendimiento. Las core tools las puedes hacer incluso manuales. Por ejemplo, un gráfico XR lo puedes ir haciendo con tu misma gráfica que tú saques. De hecho, existen en los mismos, digo yo, ahora sí, pero en mismos en Google, si tú buscas gráficos, ya vienen gráficos predeterminados, lo único que tendrías que hacer es bajarlos, tú hacer tus cálculos, que son los límites de control superior y límite de control inferior, y se lo entregas a tu operador y a lo mejor el operador lo hace manualmente y tú hacer los cálculos, pues digo, a la vieja usanza, ¿no? A lo mejor hasta en el Excel o manualmente. Incluso eso es algo que
Creo que nosotros hacemos aquí en CTI, teníamos a hacer precisamente gráficos a mano, Inge, que sabemos que a lo mejor no todas las industrias tienen como que todavía los software o los hardware para poderlo realizar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les enseñamos a sacar lo que es la media, la moda, desviación estándar, para que ustedes precisamente lo lleven y lo controlen dentro de su proceso manualmente. Una MEP es exactamente lo mismo. El AMER lo puedes realizar en un Excel, Inge. El plan de control exactamente igual. O sea, no necesitas a lo mejor tener las grandes herramientas, pero sí, lo que necesitas es poner los conocimientos. Eso sí, porque si tú lo haces mal o lo calculas mal, obviamente pues no vas a tener los resultados que tú esperabas. Entonces, la ventaja de los Core Tools es que no necesitas un software o un hardware, o sea, simplemente con que los conozcas y lo quieras llevar a cabo como debe de ser, lo puedes hacer. O sea, no necesitas que la empresa esta que les comentaba donde hacen las arpillas, no tienen nada, o sea, bueno, no te miento, nada más tienen un vernier. Y yo les decía, ¿y van a hacer el R&R del vernier? Y me decían, pues es que sí, lo tenemos, o sea, lo queremos hacer, pero pues la verdad no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Entonces ya hicimos la práctica, porque pues ahí sí fue presencial, hicimos la práctica y se dieron cuenta pues que realmente pues sí tienen que hacerlo y lo pueden hacer también, que no necesitamos repetir, no necesitas un tema tan sofisticado para poderlo realizar. Entonces, pues incluso yo les dije eso, miren, pues espero que después realmente lo lleven a cabo, porque pues digo, finalmente ya la organización está pues apostando por ustedes y todavía está invirtiendo en traer a una persona para que les enseñe, pero ustedes no cambian nada, pues perdón, pero pues sirve para dos cosas, ¿no? O sea, la idea es que ustedes realmente se lleven el conocimiento, como dije en un inicio, y que lo apliquen, que eso es lo más importante. Acuérdate que lo que te enseña ingeniero es la habilidad, porque el conocimiento lo puedes obtener, pero la habilidad al final es lo que te va a hacer, pues, ser el maestro finalmente. ¿Sí, Inge? Sí, muchas gracias. Sí, de hecho sí me ha tocado ver situaciones como las que dices. Y también hemos visto sí, procesos a los cuales que son más manuales, por así decirlo, donde alguien tiene que mover esto para acá, mover esto para acá, poner estampa, etcétera. También ahí podemos Exacto. aplicar a los Core Tools midiendo cualquier cosa. Igual como dices tú, llegando a que lo que se puede medir se puede mejorar. Muchas gracias. Exactamente. No, ¿de qué, Inge?